Comunicación asertiva. Y bueno, ahorita lo que hablaremos es la definición de lo que es la comunicación y lo que es la asertividad. Para empezar, lo que es la comunicación nos habla Duarte en 2005 y nos menciona que es un conjunto de procesos de intercambio de información entre el profesor y el estudiante y entre los compañeros. Es decir, es una comunicación que se logra a partir de todos. Debe ser bidireccional y debe lograrse con un fin. Es decir, se tiene que llevar un objetivo para poder comunicarse. En el caso del salón de clases, el objetivo es lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues se crea a partir de esto una relación interpersonal o personal que busca que la comunicación sea acertada y llegue a todos sin interrupciones. Y después se nos menciona que es la asertividad. Para esto está el autor Aguilar en 2002 y nos indica que la asertividad significa tener la habilidad, es decir, si es una habilidad, esta se puede llegar a desarrollar para transmitir los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna y profundamente respetuosa. Yo creo que ya es difícil o a veces no se logra tener esta asertividad, ya que como se pueden ver lo que es respeto es un valor. No todas las personas lo pueden llegar a tener, tanto como docentes como estudiantes. Entonces la asertividad no se practica de manera correcta o puede llegar a ser, en vez de tener una asertividad, es lo contrario y se puede llegar a tener una violencia en la comunicación. Por tanto, los mensajes ya no pueden ser receptivos y el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve complicado, se ve envuelto en este caos de violencia, cuando no debería ser así. Y como nos menciona que es una habilidad, esta se puede llegar a desarrollar, se puede llegar a tener, se puede llegar a obtener, ya sea tanto estudiantes como docentes. Pues sin embargo, tanto de manera personal como bastantes, estas creencias o sentimientos pueden llegar a afectar lo que es la comunicación. Sí se debe hablar de ello, no digo que no. Sin embargo, se tiene que tener el lugar y en este caso que es en una aula de clases, el poner o anteponer las creencias como docente puede llegar a complicar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no todos creemos lo mismo. Y se debería enfocar en lo que son los contenidos. También el estudiante para lograr entenderlo. Sin embargo, no tratar de imponernos como nuestros ideales. Y pues como aquí dice, siempre de manera honesta y lo oportuno, como ando mencionando, tiene que haber un momento y un lugar. Y pues el respeto, que como ya lo mencioné, es algo que debemos tener siempre en cuenta al momento de poder hablar y de comunicarnos, ya que esta es la base para todo, para que se logre todo este proceso. Si no, pues el proceso falla y el proceso de aprendizaje también no se logra adecuadamente. A continuación, veremos varias investigaciones sobre este mismo tema. La primera de ellas es influencias de los estilos de comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje escolar. Bueno, y en esta investigación lo que el autor hace es seccionar lo que es su investigación para buscar elementos que se puedan correlacionar. Como primeros elementos busca lo que es la enseñanza y educación. Nos habla sobre lo que es la autoridad del docente, lo que hace el docente en el aula de clases. Nos menciona que supervisa, maneja la autoridad de los contenidos y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que él tiene control sobre esto. Y se busca que sea responsable y que tenga una acción comunicativa con los estudiantes. Sin embargo, a lo largo de nuestros días hemos podido observar que generalmente lo que el docente en la mayoría de los grados o de la mayoría de los niveles que enseña solo maneja la autoridad de contenido. Es en la parte en que el docente generalmente se centra. En la supervisión, en casos que requieran la atención y ya en este caso sean con una llamada de atención. Pero sin embargo lo que es la acción comunicativa y la responsabilidad, pues la responsabilidad ya va encaminada a esta integridad del docente. Sin embargo la acción comunicativa se toma como una acción
direccional sin que los estudiantes puedan participar, lo que puede llegar a limitar lo que es su aprendizaje, es decir, su educación y su enseñanza se ven limitadas ante esta acción comunicativa que no puede ser lograda. Y nos hablas también sobre el estudiante que tiene que hacer ante los casos de este docente. El estudiante busca respetar la autoridad, busca esforzarse para lograr aprender los contenidos que el docente le está dando y de la manera en que se los está dando, y busca tener cualidades personales. Aquí sí nos habla sobre que el estudiante, en respetar la autoridad, tiene que empezar a respetar los contenidos que se los dé, no cuestionarlos, respetarlos. Sin embargo, no se nos habla sobre esta acción reflexiva que el estudiante podría tener ante todo esto. El estudiante también debe esforzarse ante estos contenidos que se le están dando, ya que, como se nos mencionaba, el docente supervisa. Y si no se esfuerza, obviamente el docente puede llegar a tener algo adicional contra ese estudiante. Entonces puede llegar a ser bastante o puede llegar a ponerle las dificultades al estudiante. Y en cualidades personales no se busca que el estudiante ya tenga esas habilidades o ya sean como algo de nacimiento, sino se busca que el estudiante las vaya adquiriendo cualidades. Es decir, cada estudiante va a tener una cualidad diferente, ya que, como sabemos, nadie es una persona igual. Aunque claro, podemos obtener las habilidades si es que las practicamos continuamente, pero a veces algunas personas tienen más facilidades con otras. Entonces se busca que el estudiante adquiera esas cualidades personales. Otro elemento que es central en esta investigación es la comunicación. Se nos habla sobre el lenguaje como una herramienta básica para lograr lo que es la comunicación asertiva y que pueda ser lograda dentro de los salones, dentro de las aulas de clase y dentro de los procesos administrativos, ya que sin esta puede haber un conflicto ante todo esto. También nos menciona del ámbito docente o del papel docente que la comunicación va más allá de que el maestro hable y el estudiante escuche. Estamos siendo autoritaristas, estamos siendo o tomando la escuela tradicional, de que aquí se busca que en este caso no sea así, que el maestro pueda hablar y el estudiante también, y entre ambos se puedan escuchar teniendo esta relación de comunicación pues bastante sana, que sea lograda y que logre el objetivo que se busca lograr durante las clases. Y se nos habla que escuchar bien es el primer paso, y no solo se habla sobre poner o estén hablando y tú medio escuches y entiendas alguna que otra parte y comentes, sino que realmente pongas atención a lo que dice, cómo lo dice, las fracciones que estás notando, de cómo lo estás diciendo. Dentro de todo eso, dentro de esa manera, de ese lenguaje no verbal, también poner esa atención, ya que eso también nos dice mucho sobre cómo está la persona, sobre cómo lo está sobrellevando el estudiante, sobre si los estudiantes están entendiendo o no el tema, sobre cómo están anímicamente. Es decir, si ponemos esta atención o podemos tomar esto como algo principal al dar las clases mejorarían en una cantidad inmensa. Eso lo dice el autor, y de mi parte de vista, de mi punto de vista, opino lo mismo. Siento que el escuchar es bastante importante, ya que de ahí se va a señalar los puntos que puedan ser no entendibles de parte de los estudiantes. Pero aquí lo que se menciona es escuchar bien, es el primer paso que muchos maestros no se atreven a dar. Ya será por el tipo de educación que recibieron o la tipo de formación que tienen para dar las clases, o su misma personalidad a veces les llega a impedir a algunas personas, ya que llegan a ser bastante necias. Pero sin embargo, si no tenemos esto, no podemos llegar a pedir que los estudiantes nos den un buen resultado, ya que nosotros no podemos impartirlo de la misma manera. Es decir, esto es correlacional. Bueno, y se hablan sobre este otro elemento que es el aprendizaje, y se nos habla que el docente debe estar alerta ante el comportamiento de los estudiantes en el acto comunicacional, porque estamos en comunicación todo el tiempo, tanto docentes con sus compañeros en su ambiente de trabajo o los mismos estudiantes en el aula.
Tiene que haber un clima que sea agradable y óptimo para ellos, para que estén centrados en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y no haya interferencias o, como aquí se maneja, como ruidos. Aquí se considera un ruido a cualquier factor que llegue a limitar o distorsione el mensaje. Estos factores pueden ser como ruidos externos que no podemos controlar, o ruidos internos que los propios alumnos pueden estar haciendo, charlando durante la clase, o el mismo docente trayendo muletillas que pueden llegar a distraer, a interferir indirectamente en lo que es a lo que deberían poner atención. Como nuestro deber como pedagogos, o en este caso como docentes, en cualquiera de estas dos ramas, se tiene que priorizar el crear un ambiente óptimo y que propicie a los estudiantes en su aprendizaje, pero siempre considerando lo que es el contexto de su realidad del estudiante para mantenerlo en cuenta. Además, se nos habla sobre la disciplina y el conflicto. El conflicto siempre va a existir cuando haya una relación comunicativa, ya que, como sabemos, no tenemos creencias ni ideologías ni hábitos similares generalmente. Entonces pueden entrar estos conflictos a la hora de comunicarnos. Y también se nos habla en este artículo sobre la indisciplina escolar, que son las actitudes de un estudiante que pueden ser violentas, agresivas, o que pueden llegar a interrumpir la clase por ya sea cuestiones de valores, de crianza, o en este caso por estar insatisfecho o frustrado por la gestión emocional. Y pues también tiene que ver sobre esta comunicación o atención que le estemos dando al estudiante. Puede que en algunos casos suceda que el estudiante diga lo que ha pasado o comente sobre un problema que ha tenido, y si no, no lo llega a comunicar adecuadamente, o nosotros no llegamos a ser asertivos, pues el estudiante puede tomar otro papel, puede provocar otro asunto para poder llamar nuestra atención, y sin embargo se crearía un conflicto aún mayor. Aunque aquí se nos menciona que el conflicto hay que verlo como algo positivo y como una oportunidad de crecer de nuestros estudiantes y de nosotros para poder manejarlos. Sin embargo, los docentes tienen que tener habilidades para poder enfrentarse ante esos conflictos y reaccionar de la mejor manera para enfrentarlos, ya que si no se maneja de la mejor manera, puede que este aprendizaje lo tomen los estudiantes de esta vida, puede ser un aprendizaje empírico, ya que lo están viendo a través de un adulto, cómo no está manejando o gestionando sus emociones y cómo su resolución de conflictos puede llegar a resolverlos. Entonces, si son estudiantes muy pequeños, pueden llegar a usarlo. Sin embargo, hay que pensar que no hay que recurrir nunca a lo que es el chantaje, la manipulación para resolver de eso, sino que sea de una manera saludable, ya que el conflicto también nos hace crecer y aceptar las cosas nuevas que nos pueden traer las demás personas, y pues de esa misma manera nos ayuda a aceptar que no todos somos iguales y no tenemos las mismas creencias. Sin embargo, aunque no exista esta igualdad de pensamiento, se tiene que tener un respeto ante todas estas personas. Así que se busca en sí ver que el conflicto nos ayuda a desarrollarnos de manera emocional y comunicativa, pero que el docente sí debe estar preparado y debe tener esta formación o esta habilidad para poder gestionarse en estos momentos de conflicto y no entrar en pánico. Y bueno, como último elemento se nos habla sobre la asertividad, y el autor nos menciona que es la capacidad de expresarse con seguridad sin tener que recurrir a comportamientos pasivo-agresivos o manipulaciones. Se nos habla que los docentes, cuando les llega a tener alguna crítica sobre algún contenido, o se nos llegamos a tener o damos alguna respuesta que ellos consideran inadecuada, sus comportamientos suelen ser bastante agresivos, incluso manipuladores, que en vez de fomentar lo que es la reflexión y el pensamiento crítico, buscan que te quedes callado o escuchando todo lo que ellos dicen, aunque por muy dentro sepas que no tiene sentido.
Eh, es decir, que muchos docentes piensan o disimulan que llegan a tener asertividad con los padres de familia. Sin embargo, cuando uno es estudiante, pues ve que la realidad no es palpable, es solo una fachada, lo que dificulta que te estés concentrando en los contenidos por estar batallando con el docente en esta muestra de asertividad. Y pues más que nada porque no ocurre esta relación bidireccional y no te sientes o no creas esa seguridad al momento de dar tu opinión o de comunicarte, porque simplemente también te transmite a ti mismo o el maestro hace que creas que no tienes asertividad. Por tanto, tus opiniones o tú mismo te vuelves inseguro al momento de hablar. Pero pues es un problema que aún sigue vigente y pues en sí es lo que se enfoca esta investigación, que habla que los docentes llegan a tener esta falta de comunicación asertiva y que esta cómo influye en varios escenarios o con varios elementos que es el de la enseñanza, el aprendizaje, la educación, los conflictos, o sea, son varios elementos en lo que siempre basa la comunicación asertiva. Y la asertividad siempre tiene que estar presente. Y como lo mencioné en un principio, esta es una habilidad, se puede adquirir, obviamente trabajándola si es que se nos complica, pero es posible adquirirla, no es una limitante. Sin embargo, muchos docentes piensan que no la tienen y ya no buscan adquirirla, por tanto nos limitamos a pensar que eso es todo y llega a nosotros a veces un pensamiento de ¿qué estamos haciendo? O ¿será que mi opinión será válida? ¿Mi opinión es lo suficientemente buena como el maestro lo pide? Entonces empezamos a ser inseguros al momento de comunicarnos, lo que puede interferir muchas veces, incluso en la resolución de dudas, ya que nos da ese temor. Sin embargo, pues no se busca eso. El aprendizaje debería ser algo que siempre te lleve a más allá, a explorar, que te dé curiosidad, que si tienes dudas, las busques resolverlas de una u otra manera, y el maestro tiene que ser un facilitador, no alguien que te complique este proceso. Y bueno, más adelante se nos habla en sí sobre el método que usó durante esta investigación. Y bueno, en esta parte final veremos lo que hizo el autor. En este caso, como la pregunta para esta investigación puso, ¿influye la comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje escolar? Y bueno, se nos habla sobre su objetivo general, el cual es determinar la influencia de la comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes del Colegio Empresarial de los Andes, de los municipios de Neiva, Pitalito y La Plata, en los grados sexto, séptimo y octavo de educación básica secundaria, teniendo en cuenta las asignaturas de lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y biología. Sus variables, la variable independiente es el estilo de comunicación asertiva y la variable dependiente es el aprendizaje escolar. Y bueno, su hipótesis es el entrenamiento en comunicación asertiva de los docentes influye en el aprendizaje escolar de los estudiantes del Colegio Empresarial de los Andes en el departamento del Huila. Y seguiremos al método de estudio, y en el tipo de estudio tiene un diseño cuasi experimental. Y su población fue de 42 docentes, que había 25 mujeres y 17 hombres de la institución educativa del Colegio Empresarial de los Andes. Pero se tomó como muestra un grupo de 24 docentes correspondiente al 57% de la población de manera aleatoria, y tomó como instrumento la escala multidimensional de la asertividad EMA. Esta escala consta de un cuestionario de 45 afirmaciones de tipo Likert. Y bueno, en el procedimiento de la investigación se realizó en 9 fases. En la fase 1 se buscó tener el permiso del rector para empezar la investigación con los docentes. En la fase 2 se hizo la pesquisa bibliográfica, donde se realizó en un periodo de un año. Se llevó a cabo la revisión de material bibliográfico relacionado con el tema de estudio. En la fase 3 se hizo la selección de la población.
En la fase 4 se hizo un pretext, se realizó la primera aplicación de la escala multidimensional de la asertividad EMA. En la fase 5 se buscó dar una intervención, una capacitación sobre comunicación asertiva a la muestra seleccionada. En la fase 6 se hizo el post-test, en la aplicación de la escala multidimensional de asertividad EMA a los que se les dio esta intervención. En la fase 7 se hizo la tabulación de la información recolectada a través del programa estadístico el SPSS y una interpretación y análisis de datos recolectados. En la fase 8 se hizo la socialización de los resultados con un rector y docentes de la institución. Y en la fase 9 se hicieron las conclusiones y las recomendaciones de esta investigación. El impacto de la comunicación asertiva docente en el aprendizaje autodirigido de los estudiantes será nuestra segunda investigación de hoy. Y en esta segunda investigación se toman dos elementos importantes, que es el aprendizaje autodirigido y la comunicación asertiva. Sobre la comunicación asertiva ya hemos dicho lo que es su definición, pero ahora nos centraremos en lo que es el aprendizaje autodirigido. El aprendizaje autodirigido es un proceso de aprendizaje de carácter estratégico y autorreflexivo en el cual se puede tomar la iniciativa propia. Y también nosotros, en pocas palabras, uno se hace responsable de lo que es su propio aprendizaje. Uno mismo se diagnostica las necesidades de aprendizaje, uno mismo busca formular los objetivos que se quieren lograr con los aprendizajes que se buscan obtener, y además de la identificación de materiales o recursos, y pues finalmente uno se hace una autoevaluación para evaluar los aprendizajes obtenidos. Es decir, es la capacidad de poder tener un aprendizaje sin la necesidad de tener una persona o un docente que esté en total cargo de tu aprendizaje, sino que uno mismo se va adaptando y va teniendo ese compromiso con su aprendizaje propio. Y bueno, aquí nos habla sobre la teoría constructivista. Este tipo de aprendizajes, su base es el constructivismo, este modelo, ya que se busca que haya una estimulación de la creatividad y la reflexibilidad del estudiante y que se aprueba una adquisición del conocimiento a través de su propio esfuerzo, a través de su propia búsqueda de todo este conocimiento que se puede encontrar actualmente, pero obviamente con el apoyo de una guía que pueda ayudarle en este hábito de una autonomía educativa. La autonomía educativa tiene que ver mucho con el aprendizaje autodirigido, ya que es hacerlo de manera autónoma, de manera propia en la educación. Es una definición similar a lo que es el aprendizaje autodirigido. Sin embargo, para este modelo se busca que el constructivismo funja en el docente este papel de facilitador y que ayuda al estudiante en lo que es ser una guía o en la resolución de sus dudas que puedan ser no resueltas. Y bueno, ya que busca que esta aplicación del modelo constructivista en este proceso de enseñanza-aprendizaje pueda estimular la capacidad del estudiante de la reflexión, de la motivación y de la orientación, y pues en este caso que se fomente una cultura de investigación. Y bueno, esto queda de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 8 en el apartado B, que se genera el cumplimiento del cuarto objetivo del buen vivir. Es decir, esto la ley misma lo plantea. Y bueno, al nosotros ayudar a los estudiantes o fungir como guías, permite que el estudiante empiece a desarrollar su propio pensamiento crítico de manera racional y que no impida o que pueda evolucionar a lo que se puede llegar a ver en los salones, ya que el ser autodirigido de manera autónoma puede desarrollar esta responsabilidad, estos valores
que son difícilmente complicado o que tenga o que le dé este simbolismo a lo que es su aprendizaje, es decir, darle esta importancia que realmente se debería tener, además de que la autonomía educativa es un fin que busca tener la educación superior y que, como sabemos, no muchos lo logran obtener, ya que no llegan a tener esta guía o no llegan a tener estas bases para poder sostenerse. Y bueno, se nos menciona como último elemento que es la comunicación asertiva, que se busca para que los docentes promuevan esta formulación de hábitos de la autonomía educativa en los estudiantes. Es decir, si no nos podemos conectar a través o no puede ser de manera presencial, pero puede ser de manera en línea, se busca que en cualquier medio esta comunicación sea receptiva y sea asertiva, es decir, que sea algo que se pueda ser entendible por ambas partes sin faltarse el respeto, porque a veces creemos que los docentes o las personas que estudian en línea o los mismos docentes llegan a tener estos problemas de comunicación porque es comunicación diferente y a veces se llega a ver esta frustración porque los estudiantes hacia los docentes, porque los docentes no contestan de manera rápida. Sin embargo, como estudiantes también se debe considerar que los docentes tienen un horario y no están 24 horas disponibles para nosotros. Sin embargo, los docentes en el momento en que puedan no contestarán, aunque a veces los mismos docentes tienen problemas de comunicación en lo que es en línea, debido a que a veces las instrucciones no llegan a ser lo bastante directas o lo bastante claras para poder entenderlas y llevarlas a cabo. Es la base de este artículo, y lo que sigue es que si se logra bien lo que es la comunicación asertiva en esta instrucción docente, se puede tener un impacto significativo con los estudiantes y los estudiantes pueden tener este aprendizaje significativo y puede despertar estos intereses por algunos temas, por la misma investigación, y pues se puede conducir hacia la superación y hacia el éxito, aunque a veces se puede considerar algo muy superficial. Realmente es importante tenerlo en cuenta, ya que no buscamos ser una barrera, buscamos ser este escalón que ayude al estudiante a llegar a su meta. Aunque él lo haga de manera propia, obviamente van a surgir dudas durante todo este proceso, y como docente se tiene que dar esta atención, esta comunicación de manera asertiva, sin fallar, porque no se va a tener todo el tiempo, y como a veces no es de manera presencial, pues complica o difiere a lo que es la manera presencial. Y se puede decir que de esta parte es todo esto, y a continuación pues hablaré sobre la investigación de este autor. Y bueno, para esta investigación su objetivo fue determinar cuáles son las estrategias de asertividad que utilizan los docentes como herramienta para la transformación del conflicto en el aula. Para esto se aplicó un estudio cuantitativo descriptivo y se utilizó el instrumento que fue un cuestionario tipo escala de Likert para medir los indicadores de diálogo, escucha activa, asertividad y mediación. Y su muestra fueron 32 docentes del programa educativo Mejorada la Formación Ciudadana y la Educación para la Paz en la comunidad educativa en 5 municipios del departamento de Totonicapán. Y bueno, finalmente como resultados se obtuvieron que los docentes conocen y utilizan estrategias de asertividad ante situaciones de conflicto, lo que provoca que éstas se multipliquen a los estudiantes cuando ocurren estos conflictos, ya que pues de manera indirecta son enseñadas, y por tanto se piensa que los estudiantes pueden adquirir esta habilidad de la mediación de conflictos, y puede esto propiciar a la convivencia pacífica y a la transformación de conflictos.
Es decir, que obteniendo esta o viendo cómo esta habilidad es adquirida, se puede usar, utilizar por parte del estudiantado y disminuir lo que son estos conflictos o mejorar la resolución de ellos. Por tanto, podemos observar que la comunicación asertiva realmente es muy importante en diversos ámbitos y más en la educación, ya que ese es el canal por la cual se transmiten estos conocimientos y la que nos permite dar pauta que los estudiantes aprendan estas nuevas habilidades, nuevos contenidos, nueva información y más allá de eso, que no los limitemos a los aprendizajes que se pueden encontrar de manera presencial, sino que también a lo que es la manera virtual, donde formamos de manera como manera de guía, lo cual yo sé que a muchos docentes se les complica, pero sin embargo no debemos usarlo como una barrera, sino que debemos estar al pendiente de cómo podemos utilizar estas habilidades que poseemos y mejorarlas para que los estudiantes tengan una educación de calidad y adquieran todas estas cualidades que les ayudarán en su vida diaria y profesional. De mi parte es todo y La comunicación asertiva y su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como lo hemos visto a lo largo de este video, la comunicación asertiva es un estilo en el que respetamos los derechos de la otra persona y a su vez somos conscientes de los nuestros. Algunas de las características que este estilo nos menciona es el tener confianza en sí mismos, respetar la opinión de los demás, escuchar activamente, conocernos a sí mismos y de igual manera tomar decisiones, por ejemplo, al elegir nuestras propias amistades. Garcés, en un estudio que realizó, señala que la comunicación asertiva implica dos factores fundamentales necesarios en el juego de la comunicación: dar y aceptar. Aceptarse como persona con virtudes y defectos, y dar es aceptar las diferencias individuales y aceptar la diversidad de caracteres de los demás. Esto lo podemos relacionar con las diferentes formas de pensar, diferentes formas de expresarse y las diferentes opiniones que tenemos propias y en nuestro entorno. El llevar a cabo una comunicación asertiva incluye elementos que refuerzan la comprensión de una escucha activa, tales como la mirada. La mirada es un factor muy importante en la interacción con los demás, ya que puede afianzar, pero de igual manera puede quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. La distancia interpersonal, dividida en cuatro aspectos importantes, que viene siendo la distancia mínima, personas amadas y familiares, distancia personal, espacio personal de cada persona individualmente, distancia social, distancia para trabajar, por ejemplo, en equipo, para trabajar con otras personas, y la distancia pública. Otro elemento importante de la asertividad es la postura. Son las posiciones que se pueden adoptar en piernas y brazos, y manejar el lenguaje corporal es importante para su éxito. Esto lo podemos ver muy claro en un salón de clases, por ejemplo, el momento de alguna presentación, de alguna exposición, de alguna participación, el cómo nos vamos desenvolviendo también en nuestro lenguaje corporal. Importancia de la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula de clase se comprende el hecho que todos pensamos diferentes y que se pueden generar distintas opiniones en un debate con el maestro y los compañeros, logrando que los estudiantes sean asertivos, respetaran sus propias opiniones y escucharan a las de los demás. Esto genera tranquilidad emocional y mental. Ahora hablaremos de los beneficios que incluye el mantener esta comunicación asertiva dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en un aula de clases. Disminuye el nivel de estrés provocado por las diferencias que se puedan ocasionar por las opiniones de las demás personas al no tener una conducta asertiva. Esto viene de la mano un poco de mantener ese respeto por las opiniones y las formas de expresarse de las demás personas. Relacionarse con el entorno educativo y social, mejorando el modo en el que se resuelven las diferencias con las conductas adecuadas. Mantener la calma ante los problemas sin mezclar las relaciones de amistad con las profesionales, utilizando términos correctos en los que no se hieran susceptibilidades.
Esto viene de la mano también con la resolución de conflictos o problemáticas que puedan incluirse dentro de un aula de clases, generalmente pues con los compañeros o incluso con el docente, y cuál es el papel que el mismo docente emplea como mediador de este aprendizaje. Para finalizar, hablaremos de la influencia de la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un rasgo crucial que distingue una enseñanza de calidad es la claridad, que consiste en que el profesor sea organizado, presente el contenido de manera lógica, utilice ejemplos, explique el tema de manera simple, enseñe paso a paso, responda adecuadamente las preguntas de los estudiantes, pero de igual manera retroalimente las acciones de ellos, enfatice los puntos importantes, resuma lo enseñado en la clase y pregunte a los estudiantes para verificar que hayan comprendido, además de crear una atmósfera propicia para el aprendizaje y estimular. En resumen, la comunicación asertiva es vital porque no solamente mejora el proceso educativo, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes como individuos capaces de interactuar efectivamente dentro de una sociedad, desarrollando habilidades, por ejemplo, como la motivación, promoviendo la autoexpresión de cada uno, resolución de conflictos y problemáticas que se presenten, no solamente dentro de una institución educativa, sino que puedan afrontarla fuera de. Al mismo tiempo, el fomento de la participación y la mejora de la comprensión. Esto a su vez, incluyendo en este proceso de enseñanza y aprendizaje, que los estudiantes logren el generar este aprendizaje significativo, como lo menciono, no solo apropiándose de aprendizajes dentro de un aula de clases, dentro de una institución educativa, sino que sean seres capaces de desarrollar al máximo sus habilidades y ponerlas en práctica fuera de una institución educativa en su vida cotidiana.